rector, decano, presidente de la Academia, collaces y collaces de la Academia, señores. Vamos a presentar este número 8 de la revista Ciencias, agradeciendo en primer lugar la colaboración de la universidad, tanto en el patrocinio de la propia revista como en la colaboración de muchos profesores de distintos departamentos y áreas de la universidad. Hay gente que no está en la universidad, de los autores, pero la mayoría de ellos son de la propia universidad. Entonces, este número incluye 8 artículos. El primero de ellos y este está sintiéndose, bueno, que cosas se sienten, entonces son que se sienten. El primero de ellos es dedicado a las cianobacterias. El título ya es Series excepcionales que nos dan y nos quiten la vida, y obra de José Luis Caso Machicado, profesor de microbiología, ya jubilado, pero miembro del área de microbiología, y dedica este artículo a las cianobacterias, que son unos procariotas, son unos organismos unicelulares, pero procariotas, y es decir que no tienen un núcleo diferenciado, son protistas dentro de las clasificaciones que se usen, y son excepcionales en muchas cosas. En primer lugar, porque son de los organismos más antiguos que entamaron a oxigenar el mundo, el mar primero y luego en la atmósfera. Hay 3.500 millones de años ya estaban funcionando, como se ve ahí, los más antiguos organismos que se encuentran, incluso fósiles en la Tierra, y algas pluricelulares, unicelulares o pluricelulares, y plantas, pues son, como se ve en esa figura, muy posteriores. Y las cianobacterias siguen viviendo, y ahí tenemos en esos dos primeros semillas dos ejemplos. Esa masa gelatinosa que se ve aquí son cianobacterias, y este verdín que se ve en Ribalagua ahí al fondo, pues también son cianobacterias vivientes. Pero, como digo, desde hay 3.500 millones de años topen ejemplares, y aquí están de los fósiles más antiguos australianos de cianobacterias, y al par de ello cianobacterias vivientes también de Australia forman estas formaciones con estratos y demás, con materiales del suelo y de los propios cianobacterias. Así que esto es fósil de 3.000 y pico, 3.500 millones de años, y estos son ejemplares actuales. Y estos también son estromatolitos, lo mismo que esto, que son cianobacterias fósiles, pero este es de mucho más cerca, del Rinconín, en la playa del Rinconín, en Xixón, y también mucho más modernos, del orden de 170 millones de años. Así que desde lo más antiguo de los organismos vivos hasta la actualidad tenemos con nos estas bacterias, y la vida humana incluso es posible. Por eso el título de que nos dan y nos quiten la vida, porque ellas empezaron a fabricar oxígeno, a producir oxígeno, y por lo tanto pasaron a la atmósfera, en definitiva, de un ambiente anaerobio sin oxígeno a un ambiente aerobio, que es imprescindible para la inmensa mayoría de los organismos, y entre ellos nosotros mismos, los humanos. Pero también tienen una cruz, que es el carácter de las cianotoxinas. Son productores de unas toxinas de distintos tipos. Aquí vemos algunas de ellas, y especialmente pueden considerarse, aquí se ilustra los mecanismos, las moléculas que les constituyen, y los mecanismos de actuación, sobre todo, como se ve aquí, en las sinapsis de los neurones y demás, que dificultan las transmisiones nerviosas. En fin, ese es el modo de actuación que se ilustra perfectamente en el artículo. Y finalmente, hablando de las hepatobacterias, de las hepatotoxinas, de las cianobacterias, pues una nota muy inquietante, porque son especialmente, o abunden en muchos de los banzaos, de los embalses que tenemos en España y en Asturias especialmente. Y aquí un dato inquietante, que es que especialistas de Luca y de San Agustín y de Cagüeñes, incluso el Valle del Nalón, pues decían en 1998 que había más incidencia de cálcano, de cáncer de fígado en Asturias que en otras zonas, lo cual, si se conecta con las hepatotoxinas que producen las cianobacterias, y que a veces hay en los embalses de suministro humano,
pues puede ser un tema inquietante, aunque no sería seguro que sean los únicos causantes de esas dolencias. El segundo de los artículos es de José Manuel Ricordás, decano de la Facultad de Biología y profesor del área de Ecología de la Facultad de Biología, y fala con este título tan sugerente del Pedrero de Miranda e Anuntá, porque se refiere a Faustino Miranda González, que foi director del Instituto de Xixón, cargado do Instituto de Xixón e director de ese instituto, hasta que estalló la guerra, y que foi el primero que fizo unha tesis doctoral sobre oclas, sobre algues de la zona incluso de Xixón. Instaló un laboratorio costero y bueno, pues fizo ver cómo ciertas algues, describió ciertas algues o citó ciertas algues como la Imantalia elongata que vemos aquí, y el artículo fala del cambio climático, el cambio climático en definitiva, porque ni estas imantalias se topen ya en Xixón, pero ya que tampoco se topen en zonas más occidentales. Hay un proceso de regresión de la distribución de las especies como consecuencia del cambio climático. Estos que son propios de mares un poquín más calientes, pues van trasladándose para el occidente. Aquí en esta imagen ves unas corrientes marinas que lleven la zona más caliente al fondo del Golfo de Vizcaya y la zona un poquín más fría para el occidente, y esto va siendo cada vez más acusado, con lo cual las algues que teníamos en la zona asturiana pues van trasladándose a la parte gallega, como el caso de Imantalia elongata, que estos dos semelles demuestran cómo en la playa de Arteo topábase abundantemente en el Pedrero, y actualmente pues ya no se topa, no solo en la parte ya de Xixón, donde las describió Miranda, sino en la parte, por ejemplo, ya más occidental de Cuideiro y más en el occidente de Asturias. Y el mismo caso de la laminaria, que también es una especie que foi desapareciendo de los costes asturianes. Estos dos semelles también lo demuestran, y son semelles del mismo sitio en los fondos de la costa de Cuideiro. Aquí había un bosque de laminaria considerable, y güey, pues como se ve en esta otra semilla, desapareció completamente. Bueno, pues eso parece ser una consecuencia del cambio climático, y es muy importante porque estas viesques submarines pues agospien a una serie de organismos, puestes de una serie de organismos de distinto tipo, con lo cual su desaparición pues es un empobrecimiento de la costa, en definitiva. El siguiente artículo, que firma Álvaro Alonso, lleva una nota sobre una primera especie, Zospeum percostulatum, descrita por el propio Alonso y otros tres compañeros en este mismo año 2018, así no sé cómo se escribe el nombre científico, el nombre de la especie, el autor o autores y el año en que se escribió, como se ve, de este mismo año 2018, y por lo tanto lleva una nota sobre esa especie atopada en Llanes, en una cueva de Llanes. Son cascoxos de cueves, y por lo tanto tienen una adaptación que una de las cosas que se notan ellos es que pierden los huellos, porque en el fondo de las cueves pues no fai falta, y por eso se titula el artículo Cascoxos ciegos. Aquí se fala o se presenten otro par de especies. Estas no son ciegues, porque estas no son realmente del fondo de cueva, es una quinteriana, y una de las especies protegidas y esta que está aquí, pero también se abelluguen dentro de las cueves, y por lo tanto tópense muchas veces en el fondo de cuevas. Este sí que ya son especies del fondo de cueva, de cascoxos ciegos, unos cuantos cascos de ellos. Y esta es la protagonista del artículo, el Zospeum percostulatum, que se topó, como se dice ahí, en la cueva de la Gerrería en Llanes. Aquí hay un ejemplar vivo que todavía no está bien contrastado, se supone que es del mismo género, pero no se sabe todavía la especie, y este es de la cueva de Cándamo.
sino que cascoxos ciegos, algún de ellos, de los jueves asturianos. Aquí hay un esquema de la cueva y los sitios en Colorado donde se toparon en la parte más fondera de la cueva. Como este año se cumplen los 100 años, entre otras cosas, del Parque Nacional de los Picos de Europa, promovido por Pedro Pidal en 1918, pues quisimos dedicar un artículo al Parque Nacional y concretamente a las plantas del Parque Nacional. Herminio Nava, del área de botánica del Departamento de Biología de los Organismos y Sistemas, hizo este artículo. Hizo una nota muy curtia pero muy condensada de las características vegetales del Parque Nacional y ilustróse con una serie de ejemplos, estas 3 especies que son endemismos del Parque Nacional de Picos de Europa, o estas otras 3 especies que se ilustran como mecanismos de defensa, con venenos, con pinchos, o ocultándose de la depredación que constituye el ganado que pasa sobre ellos. Este artículo es muy curtio sobre el Parque Nacional. Aquí está el Aster Pirineus, que es una especie en peligro de extinción característica del Parque Nacional de los Picos de Europa. Este artículo complementase con una noticia de las conclusiones de los 27º encuentros por la defensa de los Picos de Europa, unas reuniones que faen los ecologistas de la zona de los Picos de Europa, tanto de Cantabria como de León como de Asturias, y en estas conclusiones pasa a ser revista a los problemas del Parque Nacional, que ahora cumple 100 años y que, por cierto, se amplió del inicial Parque de los Montes de Covadonga, que fue el que se declaró en 1918, a todos los Picos de Europa, precisamente por la insistencia y por las instancias de este tipo de encuentros en defensa de los Picos de Europa, también con el impulso final de María Luisa Carcedo, entonces directora general, consellera de Medio Ambiente del gobierno asturiano, y Humberto da Cruz, en su momento presidente de ICONA, que fue el que dio el espaldarazo final y hizo que en el año 95, me parece que fue, se extendiera el parque de los Montes de Covadonga a todos los picos. Estos son participantes de los encuentros estos, y en el texto pues están todas esas conclusiones. El siguiente artículo dedícase a las cuenques mineres, en títulos de la pequeña gran historia, concretamente centrase en la revolución industrial entre 1885 y 1907 en las cuenques, y obra de Luis Vicente Sánchez Fernández, del área de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina, y también Olga García Moreno de Geología, y Rolando Meri Vila de la Universidad de Ciudad de México. La pequeña gran historia, o la gran historia, pues lleva una nueva, digamos, disciplina que trata de ajuntar visiones de distintos ámbitos y de distintas especialidades en una zona determinada, no solo esa historia compartimentalizada que hacemos los científicos, los historiadores, la gente centrase en su propio ámbito, y lo que pretende la gran historia, esta corriente científica, es tratar de juntar todos los datos de una zona determinada para completar esa gran historia que como se denominó a esta nueva disciplina. Una autora holandesa también acotó enseguida, porque por un lado intentaba ajuntar todos los datos de los sitios, pero viose que eso es muy amplio, y entonces acotóse con una pequeña gran historia que lleva a hacer esa gran historia pero de sitios concretos. Así que por eso en este momento, pues en este artículo intentó hacerse de la industrialización de la cuenca minera, y fálase de distintas cosas, centrándose en muchos casos en los datos de las topografías médicas y de aspectos médicos y aspectos sociológicos de las cuencas. Aquí tenemos, por ejemplo, el poblado de Bustiello en Mieres, como ejemplo de poblado paternalista, en fin, un tipo de construcciones y de urbanizaciones que se promovieron en cierta época. Esta es fábrica de Mieres, que tiene su origen en
en la Asturian Mining Company de financieros ingleses, pero que luego Numa Hilou y otros personajes convirtieron en la fábrica de Mieres, y bueno, pues con una serie de ilustraciones de mujeres trabajando, de mineros también de les cuenques, pues dase una serie de datos de eso, de la forma de vida y de las características incluso y de los problemas médicos y de salubridad que hubo en la zona de Les Cuenques en esos primeros momentos de la industrialización. Aquí está el Marqués de Comillas, propulsor de eso, del poblado de Bustiello, y tienen ahí ese monumento en el propio poblado. Las instalaciones médicas de estos poblados y tal, por ejemplo este sanatorio de Bustiello, pues dan esa semilla, y ahí hay un origen de la cuenca en un momento posterior. Y piénsese el número de la revista con este artículo de Rubén Fernández Martínez, que de vez en cuando publica un artículo de divulgación, de hacer algún experimento con medios precarios en la propia casa, y por ejemplo en este caso cómo se puede llegar a hacer una cromatografía. La cromatografía de masas pues, de capas pues, una técnica que primero se utilizó en farmacia, después se extendió a química, sobre todo química orgánica, y gracias a ella pues, es fácil de conocer determinados elementos o determinados compuestos que estén en un conjunto de sustancias. Bueno, pues con nada más que un poco de papel de filtro y pocos materiales más, pues llega, por ejemplo, a partir de tinta de rotuladores, pues llegar a separar distintos componentes de esa tinta en unas fotografías hechas de una manera muy rudimentaria, de una manera muy casera, pero que pueden aburrir datos. El autor sugiere hacerlo eso con esos tintes de rotuladores o con fuellas de distintas plantas, y puede verse cómo dan distintas franjas de color según los componentes de los distintos elementos de distintas plantas o de distintas sustancias. Bueno, pues esto piensa la revista, que finalmente pues oferta los índices y las portadas de los números anteriores, el número 1, el 2, cada una tiene un tema destacado en portada, como se ve, el 3, el 2003, el 4, el 2013, mejor dicho, el 4 de 2014, el 5, el 6 y el 7 del 2017 son los números anteriores con sus correspondientes índices que están aquí se incluyen en este número de la revista. Bueno, pues esto es todo, y a partir de hoy mismo estará disponible en la red, en la página de la Academia de la Lingua, con acceso libre y de manera digital únicamente.